que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Tú eres santo, tú eres digno, te adoramos a ti, Señor. Sí, Señor Jesús, te damos la bienvenida en esta hora, Señor. Lo que nuestro corazón anhela y desea, Señor, es levantar tu nombre en alto. Es proclamar que tú eres Señor, es proclamar, Padre, que tú eres Rey sobre todas las cosas, Señor Jesús, y que tú reinas sobre nuestra vida. Aleluya. Te damos la bienvenida en esta hora. Queremos invitarte a que juntamente con nosotros tú te puedas gozar en la presencia del Señor. Vamos con nuestras palmas. Juntos decimos: quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y yo hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Tú venciste al mundo pecador con tu grande amor. Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. Díselo. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero enaltecer. Y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Damos gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre. Hoy juntos declaramos: tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno. Díselo con todo tu corazón al Señor. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Sí, Señor. Hoy venimos a declarar que hay libertad sobre tu casa, que hay libertad sobre esta iglesia. Vamos con tus palmas. Y hoy decimos: y hoy puedo cantar con libertad, porque soy su hijo,
casa de Dios hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Somos libres, somos libres por su sangre. Libres somos libres, somos libres por su sangre. Libres hoy juntos vamos a declarar: aquí hay libertad. Este es el tiempo de jubileo. No hay más cautividad. Hay libertad, hay libertad. Aquí hay libertad. Este es el tiempo del jubileo. No hay más cautividad. Hay libertad, hay libertad. Aleluya.
fresco está cayendo aquí, pudriendo yugos, trayendo libertad. Aceite fresco está cayendo aquí, aceite fresco está cayendo aquí, pudriendo yugos, trayendo libertad. Sí, Señor, porque abriste el mar para tus hijos. ¡Hey, hey! Glorioso. Abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. tristeza, temor, miedo, enfermedad, COVID, ataduras, pecado, se va fuera. Vamos a comenzar. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname, con tu presencia lléname, con tu amor lléname, con tu poder. Lléname, lléname, con tu presencia lléname, con tu amor lléname, con tu poder.
estamos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, por tanta bondad, por tanta misericordia. Sabemos, Padre, que no hay nada oculto, Señor, delante de ti, delante de tu presencia. Dile: tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultarle. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Y es que todo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Y sé
lo que tú me has perdonado. Un corazón agradecido es lo que traigo a ti. Hoy derramo mi ser para ungirte, Rey. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene esta casa con tu gloria. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene con tu gloria este lugar. Me postro ante ti, mi Dios. Es mucho lo que tú me has perdonado. Un corazón agradecido es lo que traigo a ti. Hoy derramo mi ser para ungirte, Rey. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene esta casa con tu gloria. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene con tu gloria este lugar. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene esta casa con tu gloria. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene con tu gloria este Señor, vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Díselo, vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. A ti, Señor.
toda honra y toda gloria. Démosle una ofrenda de palmas bien fuerte al Señor. Bendiciones, mis amados hermanos, qué gusto saludarlos nuevamente. Es un privilegio hermoso poder estar de nuevo aquí ministrando la palabra del Señor. Este día, pues que normalmente y esta hora, ¿verdad?, que la dedicamos a hablar un poquitito de lo relacionado con lo escatológico, y que queremos seguirlo haciendo porque es algo muy importante para nuestras vidas espirituales. Creo yo que el Señor siempre nos permite poder estar constantemente ministrando su palabra, ministrando el mensaje, ¿verdad?, del Evangelio, y queremos hacerlo de la mejor manera. Y creo que esta es una de las facetas de la ministración de la palabra, en la cual pues traemos una advertencia al pueblo, no para asustar a nadie, ¿verdad?, porque algunas personas creen que la escatología es para asustar personas. No, sino para que estemos apercibidos de las cosas que nos ha tocado vivir en este tiempo tan precioso que el Señor nos ha permitido. Recordemos que el mismo apóstol Pablo, él dice que es tiempo ya de despertarnos del sueño que nos aqueja, ¿verdad? Y la manera de despertarnos a veces es la palabra del Señor. Ok, vamos a orar y nos presentamos delante del Señor. Usted me acompaña en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te agradecemos en esta hora, papadito lindo, por toda tu misericordia, tu gran bondad, tu poder, tu amor, tu fidelidad, Señor, que siempre, Señor, está con nosotros. Hoy venimos delante de ti a solicitarte, Señor, por favor, que nos ayudes para que podamos día con día avanzar en esta tarea, Señor, que tú nos has encomendado de poder preparar a tu iglesia para el encuentro contigo. Permite que lo hagamos de la mejor manera y, Señor, yo te suplico, por favor, que envíes esa palabra, Señor, que traiga solidez, que traiga confrontación, que traiga todos sus elementos, Señor, pero también que traiga, Señor, una advertencia para nuestras vidas, y que de esa manera nos apercibamos de lo que nos ha tocado vivir. En el nombre de Jesús te lo estamos solicitando, te lo estamos pidiendo, papadito lindo, por amor a tu nombre. Señor, gracias te damos en esta hora, Padre. Gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Creo, mis amados hermanos, que como pueblo del Señor, el Señor nos ha llamado a nosotros a poder salir espiritualmente de algunos lugares. Es decir, en el Antiguo Testamento el Señor pidió a algunos personajes de manera muy tajante, explícita, directa, que pudieran salir de esos lugares. En el caso nuestro, que son una sombra para nosotros, pero en el caso nuestro, nosotros tenemos que salir de esos lugares de manera espiritual, porque ya no estamos en aquellos lugares físicamente, pero hoy esos lugares sí permanecen, más o menos como lo que pasó con Israel. Usted se recordará, ¿verdad?, que el Señor los llamó a salir de Egipto, que ese es uno de los lugares de los cuales el Señor nos manda a salir, de Egipto. El problema es que Egipto nunca salió del corazón del pueblo. Entonces, hoy nosotros tenemos que salir espiritualmente de esos lugares en el nombre de Jesús y creer que al salir de esos lugares vienen grandes galardones y recompensas para nuestra vida. Entonces, por ejemplo, en el caso de Israel, pues ellos les mandó el Señor salir de Egipto. Egipto tipifica el mundo. Entonces, al salir de Egipto, es decir, al salir del mundo, entonces nosotros, pues como la misma palabra del Señor nos lo enseña, que Moisés prefirió antes ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los deleites temporales del pecado que estaban en Egipto. Entonces en Egipto habían deleites que eran temporales, y muchas veces esos deleites son seductores para el pueblo del Señor.
A Abraham Dios le dijo que saliera de Ur de los Caldeos, de un lugar de paganismo, de un lugar de idolatría. Ahí lo llamó el Señor y usted sabe que Abraham obedeció al Señor definitivamente y esto le trajo como consecuencia aquella bendición en sus 7 facetas, ¿verdad? El Señor le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela y sal de la casa de tus padres al lugar que yo te mostraré. Y entonces el Señor le dijo, serás bendición, engrandeceré tu nombre, bendeciré a los que te bendigan, al que te maldiga lo maldeciré. Y bueno, todo lo que dice la Escritura. Entonces creo que eso es muy importante. En el caso de Lot, el Señor lo llamó a salir de Sodoma. El Señor le mandó inclusive a un ángel a sacarlo de ahí, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Porque a veces como que uno no quiere salir, el Señor lo tiene que sacar a uno, pero el Señor nos está advirtiendo. En el caso de Noemí, el Señor la llamó, y bueno, y Ruth también, más que Noemí, porque Noemí al final no era de Moab, pero Ruth, el Señor también la inquietó para salir de Moab, de un lugar de maldición, de un lugar de los deseos, de un lugar, bueno, de muchas cosas, ¿verdad? También la palabra del Señor nos habla que también era necesario salir de la tierra de Babilonia. Ese es otro de los lugares a los que el Señor nos llama, de Asiria. Y a salir, fíjese, a salir también de esta tierra, de Asiria, ¿verdad? Porque ahí el asirio representa al anticristo, entonces hay que salir de Asiria, hay que salir de Babilonia. Y bueno, y Babilonia conlleva muchas cosas, ¿va? Muchas cosas, hermano, y de eso vamos a hablar un poquitito, pero también a salir de esta tierra, porque la iglesia tarde o temprano tendrá que salir de esta tierra y nos tenemos que preparar, no nos tenemos que aferrar a lo terrenal, tenemos que utilizar todo lo terrenal, todo lo que esté, hermano, que sea necesario, lo vamos a utilizar, pero también tenemos que saber en el nombre del Señor que es necesario que nosotros nos preparemos para esa salida. Ahora, fíjese que le mencioné como unos 6 o 7 lugares, pero lo tremendo de eso, hermano, es que todos estos lugares, si la iglesia se resiste a salir de estos lugares espiritualmente hablando, entonces va a terminar saliendo de la gran tribulación. Porque la pregunta, ¿estos quiénes son y de dónde han salido? Estos son los que vienen de la gran tribulación. Entonces, el que se niega a salir de esos lugares, aún de la misma tierra, pues entonces va a terminar saliendo de la gran tribulación. Saliendo de la gran tribulación para poder alcanzar algún tipo de galardón, pero ya no el galardón de la novia, porque el galardón de la esposa, de la novia, es un galardón precioso, pero para eso se necesita salir espiritualmente de 6 lugares y salir físicamente de la tierra, ¿verdad? Para que entonces venga esa etapa, ¿verdad? De las bodas del Cordero. Entonces eso es maravilloso, precioso. Ahora, fíjese que entonces, hermano, cuando nosotros vemos en el caso específico de Babilonia, el Señor en el capítulo 18 del libro de Apocalipsis, el Señor dice ahí, voy a leerlo, el versículo 4, aunque no le va a aparecer todavía en la pantalla, pero le voy a leer yo. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, hablando de Babilonia, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Es decir, que la permanencia en un lugar, en este caso era físico, pero como digo, en el caso nuestro es espiritual. La permanencia en un lugar de ese tipo lo que hace es hacernos partícipes de sus pecados. Por eso es que hay que salir de ciertos lugares. Si Lot no sale de Sodoma, pues hubiera sido partícipe de sus pecados y que todavía hubo cierta contaminación. Si Abraham no sale de Ur de los Caldeos, también hubiera sido partícipe de esos pecados y aún de las plagas que venían. Así podríamos mencionar, si Israel no sale de Egipto, hubiera sido participante de sus pecados y también de las plagas que venían sobre ellos. Entonces, por eso es que el Señor nos demanda y nos pide a nosotros que podamos salir de ahí, para que no tengamos que salir de la gran tribulación, que es pues ahí mucha gente se va a salvar en la gran tribulación y una multitud, pero lo tremendo es que eso hace perder el galardón mayor, que es convertirse en esposa del Cordero. Ahora,
Entonces, la situación aquí es que hay que salir de en medio de ello, pueblo mío. ¿De quién de ella? De Babilonia. Ahora, en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, entonces nos habla la Escritura sobre el juicio de Babilonia, porque usted sabe que tarde o temprano van a juzgar a Babilonia, van a venir plagas sobre ella, van a venir, va a venir todo la ira de Dios se va a derramar. Dice, y uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Babilonia, como ya dijimos, es una potestad, es un lugar físico, hermano, es una entidad, sobre todo es una entidad femenina muy fuerte y que ha contaminado y que actualmente está contaminando a todos los reyes de la tierra, prácticamente a todos los reyes de la tierra. Eso lo dice claramente la palabra, que muchos reyes se han contaminado con ella, ¿verdad? Bueno, aquí esto ya lo hemos explicado en algunas oportunidades, incluso en el tema que estamos desarrollando actualmente, lo hemos venido explicando algunas de ellas. Así que voy a ir avanzando. Y me llevó en el espíritu a un desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. La mujer sentada representa a Babilonia, la bestia escarlata representa, hermano, al gobierno industrial, como se está gobernando actualmente el mundo hoy, ¿verdad? Y que llena de nombres blasfemos, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas, perlas, y tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Babilonia es la generadora, por así decirlo, es la matriz que da a luz las abominaciones, las inmundicias, la inmoralidad que actualmente se está viendo en todo el mundo. Y oiga lo que dice, y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es madre de rameras y madre de abominaciones. Eso quiere decir que da a luz rameras y da a luz abominaciones. Por eso todas las abominaciones de la tierra tienen que ver con Babilonia. Entonces, pues a este tema le hemos denominado Descubriendo a Babilonia. ¿Por qué? Porque somos llamados a salir de ahí, pero también tenemos que descubrir cuáles son los trabajos, ¿verdad?, de Babilonia. Así que tenemos que, cuál es la forma que se está infiltrando Babilonia, cuáles son las estrategias que está utilizando. Y entonces, aquí cuando hablamos del misterio de Babilonia, hablamos, hermano, que Babilonia, por lo menos aquí están descritos 4 nombres: Babilonia la grande, la gran ramera, la madre de las rameras y la madre de las abominaciones de la tierra. Así se le llama ahí en ese capítulo de 17 del libro de Apocalipsis. Nosotros nos hemos quedado aquí hablando de la madre de las rameras y viendo las diferentes rameras que aparecen en la palabra del Señor. Vimos, hermano, que está Tamar, está la ramera madianita de Números 25, está Rahab la ramera, está la ramera que se metió con Sansón, está la Jezabel, la del Antiguo Testamento, está la ramera de Proverbios capítulo 7 que se involucró con un joven insensato, está Gomer la ramera, está la ramera de Lucas capítulo 7 que le derramó el perfume al Señor los pies, y está la ramera llamada Jezabel. Por lo menos estas 9 rameras hemos estado analizando. Bueno, empezamos a analizar a la primera, que es Tamar, y ahí hemos estado ya por espacio de unas 2 o 3 semanas anteriores. Entonces, viendo esto, viendo a Tamar la ramera, nos dimos cuenta que según Génesis capítulo número 38, versículo número 12, dice que pasaron los días. Bueno, aquí a mí me interesa básicamente, hermano, que podamos analizar que esta mujer, Tamar, era nuera de Judá.
y que pues le habían cometido una injusticia a Judá con ella porque no le había dado a su hijo menor, porque Dios ya había matado a los 2 hijos anteriores, que había sido el primogénito había sido el marido de ella, se murió sin descendencia, entonces el segundo se acercó, pero por su maldad también Dios lo mató, y entonces Judá entró en temor y no le quiso dar a su tercer hijo, que era de la costumbre que existía en aquel tiempo, de la costumbre del levirato. Después se volvió una ley ya, pero entonces ella prácticamente se vistió de ramera, pero aquí dice, entonces ella, versículo 14, se quitó sus vestidos de viuda, se disfrazó, y ahí es donde hemos estado viendo, se disfrazó cubriéndose con un velo, es decir, se disfrazó de ramera y se sentó a la entrada de Enaim, que está junto al camino de Timná, pues veía que Sela había crecido y no se lo había dado, se lo daban por esposo. Entonces, prácticamente aquí la estrategia de Babilonia a través de ramera es el disfraz. Y aquí entonces vimos los diferentes disfrazados que habían en la Biblia. Número 1, Tamar, que se disfrazó de ramera. Número 2, las gabaonitas, que se disfrazan de una falsa pobreza. Número 3, Saúl, que se disfraza para consultar a una divina. Número 4, hermanos, los falsos profetas, que se disfrazan de codicia. Número 5, los fariseos, que disfrazan de una falsa espiritualidad. Los falsos apóstoles para infiltrar una falsa doctrina, y los falsos servidores que se disfrazan de delegados. Y dice la Biblia que Luzbel disfraza a sus ministros como ministros de luz. Es decir, que el disfraz es algo para mostrar una cierta apariencia, ¿verdad? Para decir que se es algo que realmente no se es. Así que habla de una hipocresía también el disfraz, pero bueno, en este caso es una de las estrategias que utiliza Babilonia para poder llegar y contaminar a aquellos que se dejen contaminar. Es decir, que todas las rameras, al final de cuentas, vienen de la fuente matriz, que es Babilonia. Y entonces por eso nosotros debemos de cuidarnos, ¿verdad? Ok, entonces en la primera carta del apóstol Pedro, ahora aquí vemos un disfraz del que se habla en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 16, en la versión Serafín Aucejo. Dice, vivid como libres, no usando la libertad como disfraz de la maldad. No utilizando la libertad como disfraz de la maldad, sino como esclavos de Dios. Entonces, aquí está poniendo una falsa libertad como disfraz de la maldad. Es decir, el libertinaje es el disfraz de la maldad. Por eso nos tenemos que cuidar, hermano, porque muchas veces no nos damos cuenta que estamos cayendo en un libertinaje y eso es un disfraz de la maldad. Y al caer en el disfraz de la maldad, estamos cayendo en la estrategia de Babilonia a través de Tamar para poder infiltrarse en el pueblo del Señor. Entonces, hoy en día se ven muchos cristianos que se toman libertades que el Señor no les ha dado. Y lo peor de todo, bueno, si fuera, mire, es malo que ellos utilicen el disfraz del libertinaje, el libertinaje como un disfraz, hermano, es malo si ellos lo aplican solo a ellos, pero el problema es que esta gente muchas veces contamina a otros, muchas veces arrastra a otros, y entonces tenemos obligadamente, hermano, que corregir ese tipo de situación. No podemos estar así definitivamente. Tenemos que cuidarnos porque la misma palabra dice que hay de aquel que sirva de tropiezo a uno de esos pequeños que el Señor pues pagó con su sangre por la vida de ellos. Ok, entonces pues hemos venido hablando del disfraz de la maldad, ¿verdad? Ese es el tema que hemos estado abordando, el disfraz de la maldad, viendo, hermano, qué es el disfraz de la maldad. Entonces, cada vez que en la palabra del Señor aparece la palabra libertinaje, pues ese es el disfraz de la maldad. Y cuidado, hermano, con esto, porque esto es bien complicado. Ya hemos venido viendo varias de ellas, ya no los voy a repetir porque ya son bastantes, como unas 10 cosas que hemos venido viendo, por lo menos, ¿verdad?, en estos temas anteriores que hemos tratado. Así que yo quisiera avanzar un poquitito, hermano, a lo que dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros,
que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Mire qué tremendo, porque entonces aquí dice, hermano, muchos seguirán su libertinaje. ¿Cuál era el libertinaje? Que iban a introducir encubiertamente herejías destructoras, y la otra cosa es negarán al Señor. Entonces, por lo menos dos cosas vemos aquí, hermano, que tienen que ver con el disfraz de la maldad, con el libertinaje. Número uno, las herejías destructoras. Y es que, hermano, la herejía, casi que podríamos decir que de ahí puede venir una apostasía, porque primero está la carnalidad, después viene la herejía, después viene la apostasía y después viene la blasfemia y la apostasía, ¿verdad? Y esa apostasía en algún momento puede ser irreversible. Entonces prácticamente podríamos nosotros decir, hermano, que tenemos que cuidarnos, tenemos que ser cuidadosos con ese aspecto, con las herejías, porque mire, lamentablemente, pues yo sé, hermano, que el Señor está levantando ministros, y de verdad que es una tremenda bendición que el Señor esté levantando a tanto ministro hoy en día. Lamentablemente, hermano, algunos de los que están predicando hoy en el Evangelio es gente que no ha sido llamada por el Señor, y al no ser llamada por el Señor, muchas veces, hermano, no tienen una cobertura, alguien que les esté supervisando, alguien que les esté diciendo, esto no es correcto, aquí tal cosa, aquí tal otra, que les está dando orientación. Yo sé que el Espíritu Santo y la palabra nos orienta, pero también el Señor levantó ministros. Nosotros vemos al apóstol Pablo estableciendo iglesias, dejando ministros en cada una de las iglesias, y de ahí dijo el apóstol Pablo, volvamos a ver cómo están las iglesias, volvamos a supervisarlas, pues, para ver cómo están, si están caminando en la fe, si están fortalecidas. Hermano, esto es muy importante, porque hoy en día se oye cualquier tipo de tonterías que no tiene fundamento en la palabra, pero que a algunos se le ocurre, ¿verdad? A veces esas herejías tienen que ver con humanismo, esas herejías tienen que ver sobre todo con quedar bien con la gente, hacer al hombre centro del Evangelio, cuando el centro del Evangelio es Cristo. Claro, Cristo, el propósito es salvar a la humanidad, pero el centro del Evangelio no es la persona, sino que el centro del Evangelio es Jesucristo. Entonces, muchas herejías se están metiendo hoy en día, herejías en el aspecto del dinero, hermano, que se van a los extremos. Si la palabra del Señor lo dice claramente, que Dios sí desea que nosotros seamos prosperados, y gloria a Dios por eso, pero hay un proceso para ser prosperado. Primeramente hay que prosperar el alma, pero no vamos a estar ministrando una palabra, hermano, en contra de lo que está establecido, o hacer énfasis solo a lo que está, solamente al aspecto material o económico. Como me decía un hermano, mire, estoy cansado. 3 mensajes de los días domingos en el mes me predican, de los 4 me predican 3 de dinero, y el cuarto es sacado de una agenda, es un mensajito sacado de una agenda, de esos que vienen en la agenda ahí en la orillita, de ahí me saca. No puede ser, hermano, si hay tanto que hablar de la palabra, no puede ser que nos centremos nosotros en eso. Hay mensajes que son tan determinantes en este tiempo como la preparación de la iglesia para el encuentro con Cristo. Si eso es algo que nosotros tenemos que estar haciendo constantemente, hablándole a la iglesia, ministrando a la iglesia. Porque si nosotros no lo hacemos, entonces definitivamente, hermano, no puede ser que eso venga a interrumpir el proceso que Dios lleva con la iglesia. Pero tenemos que cuidarnos. La misma palabra del Señor dice que vendrán muchos vientos de doctrinas, se van a infiltrar muchas herejías. Una herejía es aquello que no tiene un fundamento en la palabra, que a alguien se le ocurrió, alguien lo dijo, tomó un versículo ahí aisladamente y dijo que así era, y ahí se fue. No, hermano, si tenemos que tener un fundamento y un respaldo en lo que está escrito. Por eso es que la Escritura dice claramente que si no hablan conforme a lo que está escrito, es porque no les ha amanecido.
Entonces, no, hermano, necesitamos nosotros día con día, estarle pidiendo al Señor, guárdanos del mal, guárdanos del maligno, no permitas que caigamos en tentación, líbranos constantemente de cualquier herejía, de cualquier blasfemia, hermano, y de una apostasía. Miren el caso del apóstol Pedro, estuvo muy cerca de cometer una apostasía irreversible. Judas pues ya no tuvo vuelta atrás, hermano, y qué tremendo, pero ¿dónde empezó Judas? Con el amor al dinero. Entonces, esta es una de las cosas que más está afectando hoy en día. Mire lo que le dicen a la iglesia de la Odisea. Tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, pero no sabes que eres un pobre, desnudo, desventurado, ciego. Le dicen 5 cosas ahí a la iglesia. Entonces la iglesia tiene que ser ministrada para poder ser liberada de esa contaminación que le han sembrado en el corazón, de ese afán por las cosas materiales. Sí, hermano, si las cosas materiales todos las necesitamos, pero el hecho de que las necesitemos no quiere decir que nosotros nos afanemos en ellas. Así que esa sería una de las primeras cosas, herejías destructoras. Y esas herejías, como le digo, en todos los aspectos. Imagínese usted, hoy en día cuando la Biblia desaprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo, que ahora se nombre pastores con un matrimonio del mismo sexo. Dios mío, no puede ser, pero esas son herejías que se han ido infiltrando, tanto así, hermano, que muchas, tal vez no muchas, algunas de las versiones que han estado saliendo últimamente ya han puesto su mano ahí, el escriba se ha vendido para poder escribir cosas que no están en lo original, que no están en lo establecido, cosas que definitivamente solo son una ocurrencia de las personas o para respaldar un pecado que ellos están cometiendo, hermano, y poder ponerlo así. Entonces ya no es, y creo Dios, varón y hembra los creo, no, y creo Dios al progenitor 1 y al progenitor 2. No, perdóneme, hermano, ya no, eso no es lo que está establecido en la palabra. Y tenemos que ser muy claros. Sí, Dios es un Dios de misericordia, pero también Dios es un fuego consumidor, entonces no podemos jugar. Me dice, mi palabra pasará, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La Biblia dice que el que cambie una de esas cosas pequeñas en la palabra, también el Señor quitará su nombre y su parte del libro del árbol de la vida. Es decir, cuando nosotros empezamos a ver, hermano, hay muchas situaciones y por eso debemos de ser muy cuidadosos, porque hay muchos aspectos que hoy en día se están dando y que se han infiltrado en el pueblo del Señor, pero que tenemos que cuidarnos. La otra cosa aquí es negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Es decir, primero viene la herejía y después viene la apostasía. Bueno, aquí en medio tendría que haber una blasfemia, ¿verdad? Y después la apostasía. Pero dice que van a negar al Señor que los rescató. Es decir, la apostasía significa la devolución de la fe. El Señor no le quita la salvación a nadie, pero sí muchas personas devuelven aquella salvación con la cual el Señor los había rescatado de donde estaban. Esto es muy tremendo, hermano, porque la Biblia dice que si alguno tiene por inmunda la sangre del pacto, entonces ya no hay sacrificio que valga delante de Dios por ellos. Entonces en este libertinaje muchos van a negar al Señor que lo rescató. Pedro ciertamente lo negó, hermano, pero Pedro al final tuvo la oportunidad de volverse al Señor, lloró lágrimas amargas, se arrepintió, se humilló delante de Dios, le pidió perdón al Señor por lo que había hecho y Pedro pudo volver. Pero estos dicen, negarán al Señor que los rescató y van a traer sobre sí esa destrucción repentina, ¿verdad? Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina sobre ellos. Es el tiempo en el cual la iglesia se ha profetizado por mucho tiempo que la iglesia va a tener
una batalla de luz contra luz. Ya no es luz contra tinieblas, es batalla de luz contra luz. Ya no es batalla de lo bueno y lo malo, es batalla de lo bueno contra lo excelente. Ya no es, hermano, entre discernir entre el bien y el mal, sino discernir entre el bien y lo correcto. Es una batalla distinta que nos ha tocado a nosotros. En el pasado, nuestros antecesores batallaron contra el mal, hermano, y lo hicieron muy bien, muchos de ellos, y ya hoy no están en esta tierra, en esta dimensión terrenal. El Señor ya los trasladó a otra dimensión, pero los que nos quedamos en este tiempo final, entonces necesitamos de echar mano de ese discernimiento que nos da el Espíritu Santo para poder hacer las cosas de manera correcta. Y dentro de ello es cuidarnos de no negar al Señor, porque si alguno me niega delante de los hombres, entonces yo lo negaré delante de mi Padre y de sus ángeles. Entonces, hermano, quiere decir que el Señor no se pondrá por ellos. El Señor no dará nada por ellos. El Señor no intercederá ante el Padre por ellos. ¿Por qué? Porque ellos han negado al Señor. Entonces, negar al Señor es algo tremendo. Claro, no es solamente decirlo, sino que son las actitudes. Por eso es que dice la Escritura, se recuerda de aquel pasaje cuando habla, mire, quizás me voy a salir un momentito aquí de la presentación. Me parece que es 2 de Timoteo capítulo 4 o 1 de Timoteo. Vamos a ver, tal vez es 1 de Timoteo capítulo 4. Sí. Oiga lo que dice, no es esta. ¿Dónde está? Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe prestando atención al Espíritu. No, entonces será 1 de Timoteo capítulo 3 o 2 de Timoteo. Ahorita voy, perdón hermano, ahorita regreso con usted. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Sí, aquí está. Dice, aquí está, mire lo que dice el versículo. Bueno, primero habla de lo que iba a suceder en los tiempos finales y el tipo de hombres que iban a levantarse, ¿verdad? La conducta de los hombres del tiempo final. Pero mire lo que dice el versículo 5. Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Es decir, niegan las cosas con sus actitudes. No es con cosas, no es con palabras que se niega al Señor. Sí, se puede negar con palabras, por supuesto, pero más como en el caso de Pedro, pero más que negarlo con palabras es con actitudes. Es decir, hermano, que nosotros tenemos que cuidarnos en ese aspecto. Ok, solo le quería mostrar eso. Sigamos adelante, hermano. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 19. Estos, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impurezas. Entonces, ¿cuál es el libertinaje? ¿Cuál es el disfraz de la maldad? ¿Qué es lo que está haciendo el enemigo en este aspecto? ¿Qué es lo que está haciendo, hermano? Dice estos, después de que perdieron la sensibilidad, se entregaron al libertinaje. Entonces, cuando uno llega a perder la sensibilidad, definitivamente, hermano, es porque la persona se contaminó. Mire, en la palabra del Señor, la lepra es figura del pecado. Entonces, cuando una persona empieza a pecar y no se detiene, pierde la sensibilidad, que eso es algo que sucede con la lepra. La lepra, usted sabe que las terminaciones nerviosas, hermano, las mata prácticamente. Entonces la persona pierde la sensibilidad. Una persona leprosa puede poner sus manos sobre una plancha para cocinar y no siente que se está quemando hasta que siente el olor. No siente el dolor, pues, hasta que siente el olor de que se está quemando, ¿verdad? O ve que es lo que está sucediendo, pero perdió la sensibilidad. Entonces,
muchas personas, a consecuencia de que pierden la sensibilidad, entonces empiezan a cometer todo tipo de pecado. Y lo peor de todo es que creen que no están pecando delante del Señor, cuando es algo que es desagradable ante los ojos del Señor. Entonces, no podemos, hermano, porque esto nos va a llevar a cometer todo tipo, dice, a cometer con avidez, con libertad, con cinismo, toda clase de impureza, todo tipo de pecado, todo tipo de contaminación. Por eso es que el Señor constantemente, y lo decía al principio, nos está llamando para que nosotros salgamos de ese lugar de pecado, de ese lugar donde hay contaminación. No podemos estar, hermano, nosotros sumergidos en lugares donde hay prácticas de pecado. No, ni podemos permitir que esto se dé constantemente en nuestra vida o que a nuestro alrededor esté sucediendo este tipo de situaciones. Entonces, el problema aquí es empezar, hermano, como dice el dicho aquel, empezó por un dedito y terminó por no sé dónde, dice, ¿verdad? Pero lamentablemente así es, hermano. Se empieza por algo tan insignificante, se empieza, ¿verdad? Dándose. Por eso yo digo, hermano, que nosotros no nos demos libertades que Dios nos ha dado, porque tarde o temprano nos van a pasar la factura. Entonces Dios nos está llamando, Dios nos está exhortando, Dios nos está pidiendo que nosotros nos cuidemos realmente, hermano. ¿Para qué? Porque el pecado, aparte que la paga del pecado es muerte, pero el pecado insensibiliza a la persona. Entonces la lepra insensibiliza a la persona, la lepra espiritual, el pecado, la contaminación. Y es que es algo tremendo, hermano, porque mire, en la Biblia hay 3 elementos que podían tener lepra: la vestimenta, la casa y la persona. Entonces la casa representa el cuerpo, la vestimenta representa el alma y la persona representa el espíritu. Y ¿sabe qué tremendo? Porque la casa se podía destruir, el alma también, es decir, la vestidura también se podía quemar. Hablando en lo físico, ¿verdad? Una casa que tenía lepra se ordenaba que la botaran. Hermano, el vestido había que quemarlo, ¿verdad? Pero la persona no la quemaban. Entonces, y eso quiere decir el espíritu. Y por eso es que la Biblia dice que no temamos al que puede matar el cuerpo, sino que temamos, eso lo dice Mateo 10:28, temamos al que puede matar el cuerpo, al que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Padre bendito, que Dios nos ayude, hermano. Entonces, el espíritu era lo único que no destruían, porque el espíritu es indestructible. El espíritu condenado lo apartan de Dios, y el espíritu aprobado lo acercan al Señor, ¿verdad? El espíritu aprobado va a restaurar el Señor lo va a restaurar, lo va a perfeccionar, porque la Biblia habla de los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Entonces el Señor lo lleva hacia una perfección. Bueno, ese no es el punto. El punto es que, hermano, puede venir una destrucción como consecuencia de esto, destrucción de alma y espíritu, para que de alma y cuerpo, para que el espíritu pueda ser salvo. Recuérdense que aquel de 1 Corintios, el apóstol Pablo dice: al tal, 2 Corintios 5, al tal entregan a Satanás para destrucción de su cuerpo, para que su espíritu sea salvo en el día venidero. Entonces hay espíritus que van a ser salvos, pero que perdieron su cuerpo. Y Dios mío, que Dios nos ayude. Ok, entonces hermano, cuidado con que estés pecando, una persona esté pecando y que no le suceda nada, porque a veces las personas dicen: pero no me sucedió nada. Ajá. Sí, no te sucedió nada ahorita, pero en el día, cuando te pidan cuentas, eso va a ser terrible, eso va a ser tremendo. Y lo que pasa es que en la medida que va pasando y sigues pecando, entonces te empiezas a insensibilizar y ya consideras a los demás, ay, tan legalistas, ay, tan fanáticos. No, si esto no es malo lo que estoy haciendo, porque Dios no me corrige, no te está corrigiendo en el momento, pero recuérdate que a algunos Dios los corrigió en el momento y a otros Dios les permitió que acumularan, y después, hermano, vino el tiempo. Ay, Dios bendito, que Dios nos ayude. Miremos aquí otro más. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 3. Baste el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los no creyentes, que viven entregados al libertinaje
Viven entregados al libertinaje y las pasiones, a las borracheras, orgías, disipaciones, y dice, y detestables idolatrías. Mire qué tremendo, hermano. Y dice, para ellos resulta extraño que ustedes ya no los acompañen en ese mismo desenfreno y libertinaje, y por eso los ultrajan. Esto es algo que se da constantemente. Cuando una persona acepta a Cristo y se aparta de sus amistades, hermano, aquellas amistades con las que antes participaba de todo este listado que está aquí, pasiones, borracheras, orgías, disipaciones, idolatrías, entonces las personas lo empiezan a acosar, lo empiezan a molestar, lo empiezan a asediar, hermano, y les extraña, dice aquí, que ya no participen en su mismo desenfreno y libertinaje. Pero entonces, ¿cuál es el disfraz de la maldad? El disfraz de la maldad es darle libertad a las pasiones. No podemos darle libertad a las pasiones, nosotros tenemos que sujetar las pasiones, sobre todo las pasiones pecaminosas, porque hay pasiones que sí son de parte del Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que saber, hermano, cuál es el límite entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, qué tipo de pasiones son correctas y qué tipo de pasiones no lo son. Bueno, yo creo que ahí no se necesita mucho discernimiento, es muy claro en la Biblia. Hay muchas pasiones pecaminosas, dentro de ella el aspecto sexual, la codicia, por el amor al dinero, bueno, y muchas otras cosas que se pueden mencionar. Borracheras. Borrachera nos habla a nosotros de desequilibrios. Porque ¿qué es lo que hace el licor? Desequilibra a la persona cuando empieza a caminar. Entonces muchos cristianos están caminando, pero caminan desequilibrados. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, eso aparece mucho en las películas, porque lo usan sobre todo en el país del norte. Hermano, que cuando una persona es sorprendida por un agente policial, que va con licor, entonces lo ponen a caminar sobre la línea esa que está en el pavimento, ¿verdad? Sobre esa línea que está, ahí lo ponen a caminar para ver si camina equilibrado o desequilibrado. Entonces, muchas veces, hermano, no nos damos cuenta que estamos caminando en el Evangelio de una manera desequilibrada. Hay doctrinas a las que les hacemos demasiado énfasis, a otras no. Hermano, tenemos que ser equilibrados en todas las cosas. En todo tenemos que buscar el equilibrio, porque no puede ser que nosotros andemos desequilibrados. Mire lo que pasó en el caso de Noé, que cuando se embriagó, entonces dice la Escritura que se desnudó y que su hijo Cam vio la desnudez de su padre. Pero hablar de que vio la desnudez de su padre no es solamente, hermano, el hecho de que él, sí, lo vio ahí que estaba desnudo. No. Eso va mucho más allá, hermano, de eso. Eso va mucho más allá. Entonces tenemos que ser cuidadosos en ese aspecto. Tenemos que solicitarle al Señor, porque cuando nosotros ya vemos en la ley, dice, no verás la desnudez de tu padre. Pero y si alguien entraba por casualidad al cuarto y lo miraba desnuda, no, eso no se refería a eso, sino cuando hablaba de no ver la desnudez del padre o la madre o de cualquier familia, hermano, se refería a no tener intimidad. Entonces, cuando la Biblia habla de que Cam vio la desnudez de su padre, lo que sucedió fue que terminó metiéndose con él, violando a su padre. Esto quiere decir que cuando una persona se desequilibra, se expone a la desnudez, y la desnudez lo puede llevar a otro tipo de pecado. Pecado tremendo. Y después, cuando Noé supo lo que su hijo había hecho, lo maldijo. Entonces quiere decir que la persona que ve la desnudez es una persona que está expuesta a la maldición. Que Dios nos ayude. Así que cuidado con el desequilibrio. Por eso es que con el desequilibrio, por eso es que la Escritura dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Quiere decir que nos tenemos que llenar, pero con el vino que viene de parte de Dios, vino nuevo, como dice aquel corito, ¿verdad? Que Dios nos ayude, hermano, para que seamos nosotros ministrados de esa manera preciosa, maravillosa. Entonces, cuidado con las borracheras. Orgías. Aquí habla de aspecto sexual en lo literal, pero vamos a un poquito más allá, a lo espiritual. Porque, hermano, así como hay adulterio
literal, así como hay fornicación literal, también hay adulterio y fornicación espiritual. Y un adulterio espiritual tendría que ser aquello en lo cual, hermano, se cambia al Señor. Usted sabe que en el sentido espiritual nosotros tenemos intimidad a través de la adoración y luego el Señor siembra un esperma que es la palabra del Señor, la siembra en nosotros. Pero eso en el sentido espiritual. Pero entonces quiere decir que hay personas, hermano, que tienen otros dioses y que se comete fornicación y adulterio cuando tienen a otros dioses. Y eso está íntimamente ligado con el último punto, ¿verdad?, de las idolatrías. Claro, allá el apóstol Pedro está hablando de cosas literales, pero y también, por supuesto, las cosas literales. Pero un cristiano que ya participa de estas cosas literales, Dios mío, hermano, ¿a dónde vamos a llegar? No puede ser. Entonces, también hay de este tipo de cosas, de tipo espiritual. Entonces tenemos que revisar si en nuestro corazón, hermano, hay cosas que no están ocupando el lugar que le pertenecen a Dios. Recuérdese de Abraham, que Dios le tuvo que pedirle a su propio hijo a consecuencia de que él estaba dando lugar para que su hijo Abraham, su hijo Isaac tomara el lugar en su corazón. Él se dedicó más a su hijo que a Dios, porque antes de la promesa él se dedicaba a Dios, pero cuando le dieron la promesa se dedicó más a su hijo que a Dios. Y entonces Dios tuvo que corregir aquella situación. Entonces estas son situaciones que necesitamos, hermano, estarlas corrigiendo constantemente delante del Señor. Que Dios nos ayude para poder hacerlo, hermano, y que no caigamos en estas orgías de tipo literal. Orgías es toda práctica de tipo sexual, ¿verdad? Toda práctica, toda aberración, hermano, que se da en el aspecto literal, pero en el aspecto espiritual también. O sea, hay personas que su confianza está más en las personas que en Dios, en lo que tienen que en Dios. Y eso también es un adulterio espiritual. Disipaciones, hermano, es decir, tomarse libertades, ¿verdad? Tenemos que ponerle eso y luego las idolatrías. Tenemos que ponerle un alto a eso. Y luego las idolatrías, que está íntimamente ligado con lo que estaba platicando con relación a las orgías, ¿verdad? Entonces, la idolatría de bulto es algo que yo creo que la mayoría de cristianos ya no la practican. Es decir, de tener sus ídolos así como imágenes, ya no la practican. Pero el problema es que hoy hay tantos ídolos que se dan, y si usted se da cuenta, toda la administración de Hollywood sobre la humanidad es para crear ídolos, hermano, para crear ídolos. Incluso muchas de las películas que se dan es para desvirtuar el mensaje que está dado por el Señor en su palabra. Muchas de ellas, hermano, es para desvirtuar ese mensaje. Y entonces es un mensaje, hermano, que no puede ser arrancado de nuestro corazón. Si a nosotros se nos reveló el Cristo, hermano, y el sacrificio de Él en su cruz, el mensaje de la cruz para nosotros no va a venir a ser una locura, sino va a ser una tremenda bendición. Entonces necesitamos que el Señor obre, necesitamos que el Señor trabaje, necesitamos que el Señor ministre nuestra vida de una manera constante y para que nosotros, hermanos, no nos dejemos engañar. En todas las diferentes áreas que se desenvuelve la humanidad, hermano, vemos que se convierten en ídolos en los deportes, en la economía. Siempre tiene que haber un ídolo, tiene que haber, y ¿sabe cuál es la administración? ¿Hacia dónde lleva toda esta administración de idolatría? A que en algún momento se cree la necesidad de un solo gobernante a nivel mundial. Un gobernante que traiga solución a todos los problemas, y ese va a ser el anticristo. Y la gente que no se desarraigue, ese libertinaje, ese disfraz de la maldad llamado idolatría, va a caer en este tipo de prácticas. Va a ser seducida fácilmente, hermano, por el anticristo. Lamentablemente el anticristo los va a decepcionar cuando se quiera sentar en el templo de Dios. Es terrible. Ok, avancemos. Mateo 23, 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis escrupulosamente el vaso y el plato por fuera,
pero dejáis que por dentro estén llenos de rapiña y libertinaje. Llenos de rapiña y libertinaje. Entonces, los fariseos, hermano, ¿de qué nos hablan? Del legalismo. ¿Cuál es el disfraz de la maldad? El legalismo. El legalismo, cuidado con el legalismo, hermano. Mire, tenemos que ser liberados de muchos legalismos. Por eso el Señor vino a liberarnos a nosotros y a hacernos verdaderamente libres. La palabra del Señor dice que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Es decir, hermano, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vinieron para hacernos a nosotros verdaderamente libres. Cristo con su muerte en la cruz del Calvario, el Padre por medio de su palabra y el Espíritu Santo al morar en nosotros nos viene a liberar. Ahora, dice Pablo en la carta a los Gálatas que permanezcamos en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y que no seamos otra vez sumergidos al yugo de la esclavitud. Por eso es que el apóstol Pablo tiene que escribir a los Gálatas y les dice, oh Gálatas insensatos. Hay versiones que son muy fuertes. Cuando dice, oh Gálatas estúpidos, ¿quién os fascinó? Habiendo empezado en el Espíritu, ahora están terminando en la carne. Habiendo empezado en el Espíritu, están terminando con la ley. Ustedes han caído de la gracia. ¿Por qué? Porque el legalista está caído de la gracia. Hermano, no podemos ser legalistas. Mire, y hay un legalismo tan burdo. Hoy en día hay un legalismo tan burdo. Hermano, bueno, desde hace muchos años, no hoy en día, desde hace muchos años existe eso. Un legalismo que se fija más en lo aparente de la persona, en la vestimenta, que use vestido aquí, que no sé tal cosa, que no haga tal otra, que, hermano, ni siquiera se le para una mosca a usted en la frente, no le puede hacer así a la mosca porque ya, no, perdóneme, hermano, y entonces son cosas, hermano, pero ese es el legalismo burdo, pero hay otro tipo de legalismo, porque ahora han entrado los judíos del siglo XXI, los que se dicen ser judíos y no lo son. Y estos, hermano, son los judaizantes que están haciendo volver a la gente a hacer los mismos ritos de antes, matando corderitos. Perdóneme, hermano, pero eso no es posible. Queriendo hacer volver a las prácticas judías, si nosotros, hermano, ya no estamos en el antiguo sacerdocio. Eso era el sacerdocio levítico, eso era lo que el Señor había establecido para aquel sacerdocio, pero que era una sombra de lo que iba a venir en el tiempo final. Y el apóstol Pablo lo describe en la carta a los hebreos claramente, cuando él empieza a hablar del tabernáculo, que solo son sombra de lo que vendría. Aquellas cosas eran un ejemplo, pero que no son las cosas que ahora, hermano, el Señor quiere que nosotros hagamos. Yo creo que ahora es un nuevo sacerdocio, el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Ya no podemos estar. Entonces, cuidado con el legalismo. Cuidado, hermano, porque mucha gente, los legalistas, los judaizantes, los judíos de este tiempo, digo judíos, los que se dicen ser judíos, ¿verdad? Pero que son los judaizantes, no están evangelizando gente, hermano, sino que no están judaizando gente que no conoce al Señor, sino que están judaizando a los que ya conocen al Señor, que las raíces hebreas, que por aquí, que por allá. Hermano, no, cuidémonos de esto en el nombre del Señor. Entonces, el legalismo es parte del disfraz de la maldad porque es un libertinaje. Es un libertinaje. Creen, hermano, aparentan como que no tienen libertinaje, pero en el fondo lo son. Y por eso dice, pero por dentro, pero dejáis que por dentro estén llenos de rapiña y libertinaje. Entonces les interesa más lo externo y no lo interno. Y hermano, si Dios no cambia lo interno, el externo nunca va a cambiar. Dios sí se ocupa de lo externo, porque así como vio el corazón de Abel, después vio su ofrenda, sí se preocupó de lo externo. Pero primero vio lo interno, primero evaluó lo interno y Dios también lo está haciendo con nosotros. Así que cuidémonos porque este es el disfraz de la maldad.
Me falta hablar un poquitito, hermano, de las consecuencias del disfraz de la maldad, pero lo vamos a hacer con la ayuda del Señor, hermano, en la próxima oportunidad. Así que le quiero dejar esto en su corazón. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, que la misericordia de Dios sea sobre su vida. Quiero hacer una oración siempre como la hacemos en dos facetas. La primera, para ver a aquellos que quieren aceptar a Cristo, reconciliarse con el Señor. Quizás el disfraz de la maldad, del libertinaje los ha alcanzado y que hoy es el tiempo de que puedan volverse al Señor para no ser contaminados y que el Señor tenga misericordia de sus vidas. Y luego pues oramos por la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti con mucha gratitud en nuestros corazones, porque tú en tu grande amor y misericordia nos permites poder conocer un poquitito más de aquellas cosas, Señor, que tú pues tienes para nosotros como una advertencia en este tiempo final. Yo te quiero pedir, Padre, que nos orientes ahora que queremos hacer una oración por aquellas personas que quieran aceptar a Cristo o reconciliarse contigo. Por favor, Padre, permite que lo podamos hacer de la manera correcta. Señor, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti pidiéndote perdón, reconociendo nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros equívocos, nuestras iniquidades, Señor, y que necesitamos constantemente, Señor, tu ayuda. Por favor, papaíto, yo te pido que tengas misericordia de nosotros. Yo te pido, Señor, que tú te manifiestes con poder, que tú obres, Señor. Perdona los pecados de tus hijos, Señor, que nos hemos apartado de ti. Perdona todo aquello, Señor, que viene a ser un lastre para nuestra vida. Arráncalo también, por favor. Señor, opera un milagro de nuevo nacimiento. Señor, extiende tu manto de perdón sobre nuestra vida. Inscribe nuestros nombres en el libro de la vida. Por favor, papaíto, lo necesitamos. Borra todas nuestras iniquidades y maldades, Señor, con tu sangre preciosa. Límpianos, por favor, te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso y maravilloso de Cristo. Dios mío, yo sé que tú eres un Dios bueno, maravilloso, Señor, y que siempre obras a favor de tus hijos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Asimismo oramos para que tú nos ayudes para poder tener el discernimiento y no ser arrastrados por este disfraz de la maldad llamado libertinaje, que es una de las estrategias que está utilizando Babilonia para contaminar, para pervertir, para manchar la vestidura de tu pueblo. Por favor, papaíto, ayúdanos, Señor, te lo estamos pidiendo, te lo estamos suplicando, Padre, porque tú eres un Dios bueno, un Dios grande, un Dios de bondad, que siempre estás presto para bendecir y ministrar nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, por favor, Señor, manifiéstate de una manera sobrenatural y ayúdanos a caminar, Señor, de manera correcta y adecuada. Por favor, Padre, te lo pedimos, te lo suplicamos, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Quiero invitarle para que usted, si en algún momento pues reconcilió, pues en este momento reconcilió o aceptó al Señor, que se comunique al número de WhatsApp que siempre aparece en todas nuestras transmisiones. Escríbanos, envíenos su nombre, su dirección, su teléfono para que podamos estar en contacto con usted. Necesitamos siempre darle seguimiento a su vida y estar orando por usted también. Si no tiene un lugar donde congregarse y desea hacerlo con nosotros, tenemos servicios presenciales los días martes y viernes en este tiempo, 6 de la tarde, y luego el domingo a las 8 y a las 11:30 de la mañana. Para ello se necesita hacer una reservación, pero puede escribir el número de la iglesia y ahí también le podemos apoyar con eso. Los días domingos, el servicio virtual, que sería a las 5 de la tarde. Así que lo invitamos, es una bendición poder compartir con cada uno de ustedes y que todos pues podamos ser edificados de una manera mutua. Bendiciones para todos. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera.
Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.